8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el economista Alberto Dajig, ex vicepresidente de la República; el ingeniero Boris Abad, experto en temas petroleros, que nos acompaña desde los Estados Unidos; y también este invitado, el doctor Augusto Latorre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, ex gerente del Banco Central del Ecuador. Les invitamos a hacer unas reflexiones respecto de algo que venimos hablando durante décadas: ¿cuándo se resuelve la focalización de los subsidios, que genera enormes distorsiones en la economía ecuatoriana, pero no termina de entenderse de manera especial en el ámbito político, que los políticos ecuatorianos se cuidan de no asumir su responsabilidad más allá de los votos o el desgaste que el poder genera? Hoy, en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y cuyas metas obligarían al presidente Noboa, no solo por sugerencia del Fondo Monetario, sino que debiera ser por decisión propia, para corregir una distorsión del gobierno ecuatoriano de turno. ¿Cómo ve este acuerdo y estos desafíos en materia de subsidios, economista Alberto Dajig? Muy buen día. Por favor, el audio, Alberto. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a Boris, gran técnico petrolero que tiene el Ecuador, y a Augusto, que todavía no lo veo, pero que es mi gran amigo y colega de tantas jornadas. Bueno, yo quiero comenzar diciendo pues que en lo técnico Boris siempre ha entendido este tema. En lo concreto de haber hecho política pública, Augusto y yo estuvimos en un gobierno en el cual fui vicepresidente, en que, Miguel, se eliminó el subsidio a los combustibles. Se estableció una fórmula mediante la cual mensualmente se ajustaban los precios. Esto después de que, recién iniciado el gobierno, porque esto fue hecho 2 años después, pero recién iniciado el gobierno también hicimos un ajuste dramático al precio de los combustibles, porque es efectivamente un subsidio perverso. Entonces sí tenemos la autoridad moral para exigir que esto se haga. El subsidio a los combustibles, lo he dicho en esta emisora, lo he dicho en todas las intervenciones, es perverso porque aumenta la pobreza, porque favorece una mala distribución del ingreso. Es todo lo contrario de lo que un subsidio debería ser. Y efectivamente tenemos décadas, más de 40 años, luchando para que este subsidio desaparezca, y lo único que la sociedad ecuatoriana ha hecho es transformarlo en un mito intocable, lo cual significa una irresponsabilidad colectiva. Es doloroso pensar que se requiera un acuerdo con el Fondo Monetario para que estas cosas se hagan. Eso es como que usted requiera en una familia una orden de un juez para que la familia deje de tomar un veneno, cuando debería ser la familia propia la que decida no envenenarse. Entonces aquí yo sé que los aspectos técnicos y económicos los van a tratar Boris y Augusto. Yo aquí quiero hacer una reflexión política. Una sociedad que durante 40 años ha mantenido el precio más bajo de los combustibles en el continente americano por decisión de sus líderes políticos, por decisión de ciertos terroristas disfrazados de dirigentes políticos que salen a destruir el país cuando se toman estas medidas, por decisión de una sociedad que quiere subsidios, quiere que le bajen impuestos y quiere que el gobierno haga más obras con subsidios y con baja de impuestos. Es una sociedad que no entiende hacia dónde debe ir.
y es momento para que la sociedad reflexione. Hemos llegado a un punto, Miguel, en que no hay más espacio para estas cosas, ya no existe ese espacio. Y si no se las reforma, así como el sistema de pensiones, se vendrá algo muy duro sobre el Ecuador. Bienvenido al ingeniero Boris Abad. Luego hablaremos sobre las implicaciones que es mantener una distorsión en la economía. Pero ¿qué implica el mantener subsidios en estas condiciones y qué implicaría eliminar los subsidios? Ingeniero Abad, buen día. Buenos días, ¿cómo está Miguel? Buen día, Alberto, un gusto verte, un gusto saludarte. No veo a Augusto, creo que no ha puesto su cámara todavía. Permítame hacer una reflexión que puede servir como antecedentes, como un antecedente para esta situación que una y otra vez, de la que una y otra vez se habla y que todo el tiempo reflexionamos, y cuando alguien nos impone que eliminemos subsidios o ajustemos el cinturón, pues lo hacemos a medias y terminamos, después de varios intentos y de varias revueltas y desórdenes causados por gente que no quiere que cambien las cosas, terminamos en lo mismo. Mire, Ecuador hace lo imposible, o en Ecuador se hace lo imposible para producir menos petróleo, para desperdiciar más hidrocarburos, para refinar de la peor manera, para importar más combustibles y para mantener subsidios que simplemente el país no los puede pagar. Una combinación de todo eso nos aboca siempre a una situación. No alcanza el dinero, se gasta más de lo que ingresa, haciendo, repito, todo lo imposible para tener menos ingresos y para tener más egresos. Y eso, el subsidio es un reflejo de eso. Ahora bien, Alberto lo dijo muy bien, Ecuador es adicto a los subsidios. Quiere comerse la torta y también tenerla. Eso es imposible en cualquier situación. O hacemos una cosa o hacemos la otra. Ahora bien, hay maneras de cómo atenuar el impacto social que pueda causar una nivelación, traer los precios de los combustibles a su precio justo. Fíjese que no utilizo precio de mercado, porque se puede malinterpretar, pero el precio justo es el que establece el mercado, y eso nos cuesta muchísimo entender en Ecuador. Ahora bien, desperdicio. 10 a 12% de los hidrocarburos producidos han sido quemados en TEAS. De ese 10-12% de hidrocarburos que se han quemado en TEAS, ¿verdad? Recuerde que Ecuador ha producido aproximadamente 7.000 millones de barriles en los 50 años que llevamos de exportadores de petróleo. Sobre más o menos unos 7.000 barriles, creo que es un poco menos, pero bueno, digamos 7.000 barriles. De esos 7.000 barriles producidos, 10% se ha quemado en un hidrocarburo muy rico en GLP que se importa. Y para muestra un botón, la planta de Shushufindi produce GLP y recibe solo la mitad de la carga que pudiera recibir. Entonces, si eso se optimiza, ese simple proceso se optimiza, el país solamente al repotenciar esa planta dejaría de importar 240 millones de dólares en GLP por año, solamente incrementando la utilización de 10 millones de pies cúbicos, y quema alrededor de 70. Ok. Segunda cosa, si ese gas que queda después de extraer los líquidos se lo incorpora a la ecuación energética nacional, y después se hacen los esfuerzos que hay que hacer para incorporarlo de amistad, de repente usted tiene una alternativa en gas natural vehicular para aliviar el impacto de establecer el precio justo para el diésel y la gasolina. ¿Por qué? Porque el público va a tener otra opción, que se llama gas natural, y que en el Ecuador simplemente o lo ignoramos o lo desconocemos, cuando en todas partes del mundo pues se lo aprovecha. Entonces, eliminar los subsidios, totalmente de acuerdo. ¿Cómo se puede disminuir el impacto político y social? Pues incorporando gas asociado, gas natural a la ecuación energética ecuatoriana. Porque en este momento decir que queremos poner vehículos eléctricos, pero si no tenemos luz ni para las casas.
Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Augusto de la Torre, ex jefe en el Banco Mundial, también ex gerente del Banco Central del Ecuador. Volvemos a hablar, como decía Alberto de aquí, lo que durante años se ha hecho, el tema de los subsidios. Ahora, con un acuerdo de por medio con el Fondo Monetario Internacional, aunque esto con acuerdo con el fondo o sin acuerdo con el fondo, el Ecuador debiera en su momento asumir la responsabilidad de enfrentar el tema de los subsidios y no dilatar, patear la pelota hacia adelante y dejar para el siguiente gobierno. ¿Cómo asumir este momento cuando de por medio hemos llegado a un nuevo acuerdo con el FMI? Augusto, buen día. ¿Por favor el audio? ¿Me escucha ahora? Sí, por favor, adelante. Discúlpeme. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con tan distinguidos colegas. Mire, el tema de los subsidios ha sido un dolor de cabeza para el Ecuador, un horrible dolor de cabeza del Ecuador desde los años 70, cuando el país empezó a exportar petróleo. Y creo que con el tiempo, pese a las resistencias y la mala discusión que ha tenido este tema, poco a poco me parece que los ecuatorianos se van dando cuenta que es un sinsentido el mantener esos subsidios. Y los argumentos que se pueden dar en favor de eliminar los subsidios son convincentes, contundentes y clarísimos. Hay argumentos, para empezar, de naturaleza fiscal. El subsidio es un desperdicio de recursos públicos, horrible, un desperdicio horrible. Hay argumentos redistributivos. El subsidio en su mayoría se dirige a la gente rica y a las empresas grandes. Hay argumentos de eficiencia. El subsidio va a los contrabandistas. El subsidio va a la producción de coca. Y hay argumentos ambientales. Estamos subsidiando el calentamiento global. Sin embargo, ha sido muy difícil quitarlo. A mí entonces me ha venido asaltando esta pregunta: ¿por qué una cosa tan obvia no se hace? Y me parece que eso es lo que tenemos que entender, porque ya no necesitamos convencer a la gente de la irracionalidad del subsidio. Necesitamos entender por qué es difícil quitarlo. Y mi percepción es que es difícil quitarlo por una cosa muy sencilla en psicología que se llama mejor un pájaro en mano que 100 volando. Porque el quitar el subsidio requiere una compensación a algunos grupos de la población que merecen algún tipo de subsidio. No uno en el precio, que es muy distorsivo, sino otro tipo de subsidio. Y entonces esta idea de que vamos a quitar algo que ya existe, un pájaro en mano, y a cambio de eso me prometen algo, que es una compensación que todavía no la veo, no la creo, no sé si tendrán recursos, tal vez es lo que está detrás de la resistencia a quitar el subsidio. Y me parece que la otra resistencia viene de las mafias, que ganan mucho con el status quo. Algunas empresas muy intensivas en combustible, los productores de droga, los contrabandistas, las familias muy pudientes, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que también haya intereses creados o unas mafias, por ejemplo, la mafia de la distribución interna e importación de subsidios, que ahora es un monopolio estatal. Tal vez ahí está la gran resistencia y habría que, Ecuador, como usted bien dice, necesita deshacerse de esta locura con o sin acuerdo con el Fondo Monetario. Y esto tiene que ser hecho relativamente pronto. Quizás la crisis fiscal que estamos viviendo, la cual el Fondo Monetario nos está ayudando a resolver, nos dé un aliciente adicional para enfrentar este problema. Pero ya al menos estamos empezando. El presidente ha anunciado que se van a eliminar los subsidios en las gasolinas. Eso es poca cosa porque el gran subsidio está en el diésel. Entonces nos toca todavía enfrentar al diésel, pero tal vez podemos aprender algo en este proceso gradual de eliminación del subsidio a la gasolina
y con ese aprendizaje volver al ataque dentro de unos meses para eliminar el subsidio al diésel. Al final necesitamos vivir con precios internacionales y un mercado que ya no tenga el monopolio de la refinería estatal. Para mí estas dos cosas van juntas. No es solo quitar el subsidio, es también quitarle el monopolio de la refinación a la refinería estatal y abrir el mercado a la competencia. Esa es, digamos, la tierra prometida a la cual tenemos que llegar y tenemos que cruzar el desierto para llegar a ella. ¿Y por qué no se ha llegado a esto? Y ahora volvemos a hablar, ojalá, para finalmente lograr corregir estas distorsiones, Augusto. Bueno, por las razones que yo le decía, creo que el presidente o el gobierno que consiga tomar esta decisión, primero necesita redondear toda la argumentación. Me parece a mí que en el Ecuador hemos tenido una argumentación demasiado fiscalista sobre el subsidio. El argumento fiscal es uno, pero no es el único argumento. Hay argumentos ambientales, como decía, hay argumentos que tienen que ver con el contrabando, con la producción de drogas, etc. O sea, hay que armar bien la argumentación. Y segundo, el gobierno que consiga hacer esto, me parece a mí, va a tener que tener un plan de compensación, de focalización, esa es la palabra que se usa en el Ecuador, de focalización que sea muy creíble y que quizás esté bien anunciado y bien explicado, para que la gente sienta que se pierde en algo, porque hay que reconocer que si bien el subsidio va principalmente a las familias ricas, a los contrabandistas, etcétera, los pobres también se benefician de él a través del transporte público. Entonces, se necesita un plan de focalización y compensación para que al menos haya justicia en la remoción del subsidio, que va a haber eficiencia ciertamente, especialmente si vamos a un mercado abierto de combustibles. Ahí habría muchas ganancias de eficiencia en el sector energético ecuatoriano. Pero cuando uno ve el tema, digamos, de política, de economía política, de la resistencia, la focalización se vuelve indispensable. Economista Alberto Dajig, el tema de los subsidios, como nos ha ilustrado Boris Abad desde el punto técnico y desde la trayectoria de esta distorsión, Augusto de la Torre, ¿cómo evitar que esta irresponsabilidad del país se siga manteniendo en estas condiciones? Hoy estamos pegados ya a un proceso electoral, lo cual de alguna manera constriñe a un gobierno, aun cuando el presidente ha hablado sin concreciones todavía de cómo focalizaría estos subsidios. ¿Cómo ve usted eso? A ver, el principal problema es que los gobiernos y los partidos políticos y los líderes políticos y los intereses electorales solo andan mirando encuestas, no están mirando el país. Augusto debe recordar que a las 3 semanas de iniciado el gobierno en el cual él fue gerente general del Banco Central y yo vicepresidente, habíamos triplicado los combustibles. Lo que se requiere es una decisión y no pensar en mi pellejo, en mi futuro, en mi elección, como piensan todos los partidos políticos y líderes políticos. Ahí está el meollo del problema, sumado a los fortísimos intereses de las mafias importadoras y distribuidoras, porque hay monopolio y esos monopolios están enquistados en Petroecuador y amarrando las cosas para su propio beneficio. Para que entendamos la dimensión, porque lo único que hay que subsidiar, y ya lo ha dicho Augusto, es el transporte público de pasajeros. En la carga el diésel no afecta nada, lo he explicado en este programa. Pero sí, hay un subsidio que va a los pobres, pero entendamos cuánto va a los pobres. Supongamos que en una gasolinera a usted le dicen, por cada $1 de combustible le regalo una manzana. Y va una persona en una Ford F-150 y pone $30 de combustible. Se lleva 30 manzanas para él. Llega un bus, pone 60 dólares de combustible y le dan 60 manzanas para los 60 pasajeros. Cada pasajero se lleva una sola manzanita. O sea, sí, va una parte a los pobres, pero ínfima. El grueso se lo llevan
el de la Ford F-150, no el del bus. Entonces, hay que subsidiar ese transporte público urbano, porque ahí sí le pega a los pobres. Todo lo demás es mentira. No hay una tal explosión de precios como se dice, no aumentan los costos dramáticamente porque un camión que lleva 400 quintales entre Guayaquil y Quito y usa 50 galones, si usted le sube $4 al diésel, 4, que es un salto gigante, son $200 por viaje. Divídalo para 400 quintales, son 50 centavos por quintal, Miguel. Esa es la realidad económica. Y no es que hay posibilidad de especular, porque si los especuladores tuvieran capacidad de subir los precios, los estarían subiendo todo el tiempo, pues. ¿O por qué un especulador tiene que esperar que sube el combustible si tiene capacidad de subir los precios? No, eso no sucede y las cifras así lo demuestran. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Solamente al transporte público de pasajeros, el urbano, que es el que realmente le pega a una familia pobre. Lo demás es cuento, igual que el gas. Una familia pobre usa un cilindro de gas cada 2 o 3 meses. Si se sube el precio, es mucho más fácil aumentar en $10 el subsidio a la pobreza, porque del gas 200 millones van a los pobres y 800 a los contrabandistas y a los ricos. El gas ecuatoriano, Miguel, se vende hasta en el norte de Chile. Hasta allá llega por el diferencial de precios. Esto es un pecado social, pues. ¿Cómo es que entre lo que debe el Ministerio de Finanzas y lo que debe el IES a proveedores hay 6.000 millones de dólares y no hay para los que se hacen diálisis, no hay plata para Solca, no hay plata para la Junta de Beneficencia, pero sí hay plata para que los contrabandistas se lleven el diésel? Esta es una sociedad criminal, pues. Los subsidios ya se vuelven criminales porque están causando muerte de la gente, porque están causando desnutrición de la gente. Y quienes lo sostienen son cómplices de esa criminalidad, porque no me van a decir que esto no se entiende. Si estuvieran todas las cuentas al día, los hospitales pagados, la Cruz Roja, Miguel, la Cruz Roja provee casi el 80% de la sangre que se usa en los hospitales públicos del Ecuador. Para operaciones, no le han pagado desde junio del año pasado. Pero los contrabandistas sí se siguen llevando la plata. ¿Usted cree que esta es una sociedad moral? ¿Una sociedad ética? No, esto es una lacra de la sociedad ecuatoriana, un pecado capital grave que la sociedad ecuatoriana está cometiendo, especialmente con los más necesitados. Mientras los que tienen carros de lujo tienen combustible subsidiado, los que se hacen diálisis ya no se las pueden hacer. ¿Qué le parece a usted esa situación ética de la sociedad ecuatoriana? Economista Dají, ¿y cómo debiera focalizarse los subsidios a quienes realmente sí necesitan? Póngale un GPS a cada bus. Usted tiene el recorrido que hace, puede saber si se ha desviado o no se ha desviado y le paga de acuerdo al recorrido. Punto. Es así de simple. Así de simple. Ingeniero Boris Abad, las implicaciones, decíamos, de eliminar los subsidios y cómo incidiría para enfrentar estos dos grandes desafíos, los que se benefician como el contrabando y el propio narcotráfico. Miguel, usted me permite compartir pantalla. Quisiera mostrarle un gráfico que me va a permitir una focalización del objetivo que quiero lograr en esta intervención, lo cual le agradezco extremadamente. Si usted me permite compartir pantalla, usted debe habilitarme para que yo pueda compartirla. Ya, le vamos a pedir en la parte técnica que de inmediato, sí, por favor. Sigo entonces hasta que sí. Usted tiene lista la lámina, sí, por favor. Sí, yo tengo lista la lámina. Mire,
Recursos. Ecuador, mal o bien contados, dependiendo si se incluyen ciertos campos o no, ha descubierto más de 50.000 millones de barriles de petróleo. Cuando yo digo petróleo, quiero decir el crudo y el gas que está disuelto en ese crudo. Eso se llama petróleo. ¿Ok? Más de 50.000 millones, de los cuales en 50 años de producción, un poquito más, un poquito menos, ha producido menos de 7.000. ¿Por qué? Por diferentes razones. El gobierno del ingeniero Febres Cordero y del Sixto Durán Ballén fueron los que, a través de sus modelos de contratación, lograron que la exploración y la producción incremente sobre lo que ya existía descubierto por el consorcio Texaco Gulf. ¿Ok? Entonces, si usted ve desde los años 90, Ecuador no ha tenido ni un solo descubrimiento adicional, pero ha descubierto más de 50.000 millones y ha producido menos de 7.000. Ok, siguiente punto. Incrementar la producción de petróleo, están los recursos ahí. Lo que hay que hacer, ¿qué? Hacer desarrollos responsables con controles ambientales racionales, no irracionales, como este sinsentido de cerrar el ITT. ¿Ok? Entonces, y un modelo de contratación atractivo que no cambie. Yo llegué al Ecuador en 1986 con la CONOCO para desarrollar el bloque 16. Y desde el 1986 hasta el periodo del señor Correa se cambió ese contrato 2 veces. A participación, prestación de servicios, y otra vez se está queriendo volver al modelo de contratación. Inestabilidad. Entonces, eso, si se da un poco de seriedad al proceso de contratación y se respetan los contratos, la producción de petróleo va a incrementar porque ya está descubierto. Los procesos de refinación son totalmente inadecuados. Ecuador empezó produciendo un petróleo de 27, 28 grados y con eso alimentaba la refinería de Esmeraldas. Y en la refinería de la península nunca refinó crudo. La refinería de la península era lo que se llama un separador, en inglés splitter. Es decir, traía la Anglo desde el Golfo de Maracaibo, traía un reconstituido que era mezcla de los productos que el país necesitaba y los separaba en esa cafetera que todavía está operando. Carga inadecuada para las refinerías. Solución, cambiar la carga. ¿Y cómo se cambia la carga, señor? Hago swap del crudo que tengo por otro más conveniente. No necesito esperar 3, 4 y 5 años para modernizar las refinerías de Esmeraldas o para construir una nueva. ¿Quién quiere ponerle un centavo a la refinería de Esmeraldas? Nadie. ¿Quieren construir refinerías nuevas? Sí, pero van a demorarse entre 2 y 3 años. ¿Y qué hacemos en ese periodo? Pues cambiémosle la carga a las refinerías. Fíjese usted que todo va orientado a atenuar el subsidio que se mantendría para algo, como bien lo dijo Alberto, la transportación pública. Pero si usted analiza el balance energético nacional de los últimos 10 años de historia, recapitulados en ese documento que el Ministerio de Energía y Minas publica todos los años, que se llama Balance Energético Nacional, usted se da cuenta que la transportación pública urbana gasta solamente el 5% del combustible, de la energía, nada más. 5%. Entonces aquí nos rajamos las vestiduras. Ingeniero Abad, ¿y el resto, el 95%, cómo se consume? ¿Se ve en contrabando? ¿Se va...? Se lo consume el resto del país. Pero déjenme hacerle una puntualización acá. Mire usted la eficiencia energética. Eficiencia energética es decir, ¿cuántos barriles de petróleo necesito para generar $1,000? El transporte, y no el transporte público, la transportación en general, en donde está incluida esta masa inmensa que es el contrabando, consume más energía que todos los otros procesos que consumen energía en el país, 3 y 4 veces en la transportación. Usted dice, pero usted mire la transportación y el parque automotor no ha crecido a ese ritmo del consumo del combustible. Por favor, que alguien sume y reste y se dé cuenta que en el contrabando tenemos una sangradera. Alberto dice, llega hasta Chile el GLP, la gasolina, quién sabe hasta dónde llegue. Y el diésel, quién sabe hasta dónde llegue. Entonces,
¿Cómo mejoro inmediatamente el impacto social para el fisco e más ingresos para las obras de interés social que el Estado tiene que tener? Mejorando el proceso de refinación inmediatamente. ¿Cómo? Cambiándole la carga a las refinerías. Elimino el robo, contrabando de combustibles. En el momento que el precio se sincere, pues usted podrá poner un militar en cada estación de gasolina y ahí va a pasar siempre que desaparece la gasolina. Miren los consumos. ¿Por qué el país no tiene un sistema escala de control de movimientos de productos? ¿Por qué hay pinchazos? ¿Por qué? Porque desde el tiempo de Gustavo Noboa, cuando se trató de poner el sistema escala, no ha pasado nada. Eso es un control automatizado para controlar el movimiento de productos. Siguiente, ¿qué? Las pérdidas excesivas en transmisión, pues. Si 17% de la energía eléctrica se pierde. ¿A dónde? En huecos negros. Y los subsidios indiscriminados son todas soluciones de que el ser humano, que los administradores, que los gobernantes pueden hacer si tienen un poco de determinación e interesa, y verdaderamente les interesa el país. ¿Por qué? Porque la transportación pública no es el problema. El problema son todas estas cosas que yo le he mencionado y que se pueden resolver atenuando el impacto social tremendamente. Es falta de voluntad política y todos están perdidos en una taza de agua. Doctor Augusto de la Torre, frente a este panorama, desde la visión política que nos explicaba Alberto Dajig, la visión técnica, el ingeniero Boris Abad, ¿cómo lograr que finalmente se plasme, se concrete aquello que en el discurso y en el análisis se tiene conciencia respecto de esto, pero que en la práctica no ha habido poder que permita eliminar estos y focalizar estos subsidios? Sí, mire, creo que vale la pena añadir a los argumentos que Boris ha dado desde el punto de vista técnico, argumentos que quizás sean un poco más económicos. Yo no tengo problema que haya una refinería estatal siempre y cuando esa refinería compita, no sea, digamos, la única empresa en el mercado, que compita con otras refinerías, tanto aquellas que funcionan en el país como las que funcionan fuera del país. Pienso yo que el objetivo principal del país es vender el petróleo al mejor postor y al mejor precio y comprar los combustibles al mejor postor y al mejor precio. Y eso se consigue cuando hay un mercado abierto a la competencia. Las gasolineras deberían tener la opción de comprar el diésel o la gasolina de la mejor calidad y al mejor postor fuera o dentro del país. Pero ahora les obligamos a comprar combustible de mala calidad de la refinería local. Entonces, para mí, el tema del monopolio y las mafias y la corrupción que se organizan en torno al monopolio, porque es ahí donde se hacen los contratos de distribución, los contratos de compra e importaciones, ahí donde hay mucho dinero y seguramente de ahí viene de forma callada una gran oposición. No sé cuánto de esa oposición está detrás de aquellos líderes falsos como el señor Issa, que de alguna manera defiende esta locura. Entonces, ese es un primer paso. Luego, déjeme darle otro argumento. Hay un mapa, que también yo lo tengo aquí entre mis láminas, que muestra en dónde está el gasto per cápita más alto en combustibles por persona. Y uno pensaría que el combustible se consume principalmente en las zonas más pobladas, las ciudades más grandes, Guayaquil, Quito. No. La concentración del subsidio geográficamente hablando está en Zamora Chinchipe, está en el Carchi, está en Pastaza, está en las provincias fronterizas porque es de ahí de donde sale el contrabando. Es ahí donde está la cercanía a los productores de cocaína. O sea, que si uno ve la foto de dónde se distribuye geográficamente el subsidio en términos per cápita, uno se da cuenta que principalmente se va a estas actividades ilícitas y criminales a las cuales Alberto se refería.
que no tienen ninguna justificación ni social, ni económica, ni de ningún tipo. Entonces me parece que ir haciendo conciencia de esta data es el primer paso y hay que desarmar de una manera muy enérgica los argumentos de los que se oponen, porque son argumentos malos. Pero los argumentos no necesariamente triunfan en la política. Lo que triunfa en la política es la sabiduría del líder o las relaciones de poder. Y entonces sí necesitamos un liderazgo relativamente sabio. Y a mí me gustaría volver a insistir, una focalización bien armada. Y creo que el riesgo, yo he visto muchos países que han tratado de salirse de los subsidios, focalizándolos. El riesgo que hay ahí es que empieza a haber una pelea política y la compensación se empieza a dar a todo el mundo. Por ejemplo, ya se habló, escuché hace poco, que al eliminar el subsidio o al reducir el subsidio a las gasolinas, se piensa dar una compensación a los taxis. Yo tengo muchas dudas de que esa compensación tenga, digamos, un fundamento de interés público. Pero es una discusión de la sociedad y lo que quiero decir es que cuando ya empieza a tramitarse la idea de compensar a la gente, pueden surgir nuevas fuerzas políticas y sociales muy grandes que terminan compensando a todo el mundo. Entonces creo que hay que ser muy quirúrgicos en esto. Creo que en esto coincidimos Alberto, quizás Boris y yo, en que la única compensación razonable y justificada es al transporte público de personas. Y hay maneras muy modernas, basadas en tecnología y en cintas magnéticas, etcétera, que se hacen. Sin embargo, lamento yo ver que el gobierno actual no está considerando esta idea, una focalización muy quirúrgica y muy bien dirigida. Pero bueno, yo soy una persona que siempre tiene esperanza y me parece que al menos empezar con alguna movida en el ámbito de las gasolinas es un buen paso, pero quedan muchos pendientes. Y quisiera volver a insistir que para mí, mire, como decía Alberto, en el tiempo del presidente Sixto Durán Ballén, en ese gobierno, logramos reducir el subsidio significativamente a través de un esquema de gradualidad. Pero luego se revirtió. He visto muchas reversiones de intentos de reducir el subsidio en muchos países y me parece que esas reversiones son más posibles mientras siga habiendo un monopolio de la empresa estatal. Creo que la manera final de salirnos de esta lacra será solo y cuando lleguemos a un mercado abierto a la competencia, sin monopolio. Si hay refinería estatal que compita, abierto a la competencia, de importación y exportación libre, en el cual los precios se fijen a través de los precios internacionales, y que en el lado el Estado, a través del fisco, tenga un programa de focalización, pero muy quirúrgico, muy bien diseñado, que no termine comiéndose todos los ahorros que serían con la eliminación del monopolio estatal y la liberalización de los precios. Cuando lleguemos allá, pues lo celebraremos, nos tomaremos una botella de vino porque será un gran logro para el país, pero me parece que esa es una de tantas, pero es una de las principales legados nefastos que nos dejó la década de los años 70, de la cual no podemos todavía salirnos, pero si no nos salimos de esta trampa, el país seguirá patojeando, entrabado en discusiones tontas y desperdiciando recursos. Mire, el subsidio, dependiendo del precio, es por lo menos 3.000 millones de dólares, si no 4.000 millones de dólares al año. Es un montón de plata. Esos recursos deberían ser mejor utilizados por el interés público. Claro, eso está consignado en el presupuesto de este año, alrededor del 2.5% del PIB, alrededor de 3.000 millones de dólares. Ahora, desde la visión política, economista Alberto Dajig, quizás dos de los elementos que debieran ser enfrentados en un escenario de sinceramiento de los precios de los combustibles, por un lado, evitar protestas políticas, porque ese es este país. O sea, se quiere hacer algo y hay que impedirlo, por un lado. Y por otro, el control económico, evitando
que haya un aumento de la inflación. ¿Cómo enfrentar estos dos desafíos? A ver, Miguel, comencemos con el control de la político. No hay control político. Todos los controles de precios son una fantasía. Como decía Boris, ponga usted un militar en cada bomba. Igual va a pasar. Y no quiero decir por qué va a pasar. Cuando los precios de los combustibles suben, las cosas no es que pueden subir. Déjenme explicar esto. Boris es el productor del gobierno. Augusto es el productor de todos los bienes y servicios que hay en la colectividad y usted y yo somos los consumidores. Y Boris sube 10% los combustibles. ¿A usted le suben el sueldo? No. A mí me suben el sueldo, que soy el consumidor, tampoco. Entonces, Augusto, que es el productor, viene donde usted y donde mí y nos dice, bueno, es que Boris nos ha subido pues el precio de los combustibles, yo te tengo que subir. Bueno, nosotros le decimos, yo tengo la misma plata que antes, te dejo de consumir esto no te voy a consumir, bajo el consumo de esta cosa, y esa baja de la demanda, ¿qué va a hacer? Que bajen los precios. ¿Dónde viene gran parte del ajuste? En el margen de las empresas, porque las empresas no pueden transmitir los aumentos de costos necesariamente a los consumidores, a menos que sean un monopolio de un producto que se llama inelástico, es decir, tome usted la insulina. Si la insulina sube, la gente dejará de consumir lo demás y la insulina la va a comprar, porque sin insulina no puede vivir. Pero si usted me dice que un restaurante sube, bueno, la gente va a decir, me paso de ese restaurante caro a uno más barato. Y así sucesivamente. Si usted examina las cifras, Miguel, de cuando comenzaron en el gobierno de Lenín Moreno los aumentos mensuales de los combustibles, verá usted que hubo deflación, caída de precios, porque los precios no los determinan los costos, los precios los determinan la oferta y la demanda. Y en la demanda está el ingreso de la gente como un elemento fundamental para saber cuánto es la demanda. ¿Y qué hay en el planeta Tierra que haga que cuando le sube el combustible el ingreso de la gente aumente? No, no aumenta, Miguel. Este es uno de los grandes mitos que hay en el país, porque la gente no ve cifras, la gente no analiza en profundidad las cosas. ¿Qué pasó hace poco? Que la Corte Constitucional emitió una sentencia que dijo que el gobierno debe recuperar los valores entregados por una sentencia y la gente interpretó como que debía recuperar unos bonos que había entregado el gobierno. No, no dijo recupere los títulos valores. Dijo recupere los valores. Y se armó un escándalo en el Ecuador por esto. Las bolsas de valores, los que están en el mercado, dijeron esto es una locura. Por favor, nunca dijo la Corte Constitucional recupere los bonos, sino los valores. ¿Qué quiere decir eso? Gobierno, vaya, vea cómo diablos recupera lo que eso le costó. Así somos de superficiales en el Ecuador para analizar las cosas. Entonces, la primera cosa es que no hay que hacer ningún control. Deje usted que el mercado funcione y si hay una pequeña ola especulativa de 15 días, en 15 días más se va. Cuando el IVA subió el año 2017, fue del terremoto, 16 o 17. 16, Miguel. El primer mes los precios, subió 2%, los precios subieron 0.59%. ¿Qué pasó el mes siguiente, Miguel? Cayeron los precios 0.25. Y el mes siguiente cayeron 0.9. Ahí están las cifras, pero la gente no las quiere ver. Y cuando les conviene dice, es que esas cifras no son verdad. Así somos en el Ecuador. Es como el paciente que le entregan un examen de sangre y le dice, usted ha tomado mucho trago, tiene el hígado graso, no, ese examen está mal.
Esa es la salida fácil. Lo segundo es que en lo político hay una sola solución: amarrarse los pantalones y tomar las decisiones. Y aquí sí lo digo con la autoridad moral de que cuando ejercí todas las funciones públicas que ejercí, jamás me tembló la mano, ni para desincautar las divisas del Banco Central e ir a una flotación de la moneda por primera vez en la historia en el Ecuador, ni para hacer todo lo que hicimos el año 92, de lo cual Augusto fue parte. No hay otra solución, Miguel. ¿Se puede caer? Pues cáigase, señor, pero en el cumplimiento de su deber. Ingeniero Boris Abad, en el informe del FMI también se menciona algo que también el país debe emprender, como es la transición energética, el fomento del uso de fuentes de energía no renovables, que esto será parte de un proceso, pero hay que emprender. El problema es que solo enunciamos y no practicamos. Mire, Miguel, la energía ni se crea ni se destruye. Es un principio fundamental de física. Solo se transforma. No. Y la maquinaria que tiene Ecuador para transformar energía primaria en trabajo es bien deficiente, innecesariamente deficiente, y muchas veces pienso yo que está hecha a propósito para que sea ineficiente, porque es lucrativa para ciertos intereses, no los del Estado. ¿Por qué? Porque el sistema estatal de proveer al país de energía, ¿verdad?, tiene un error de nacimiento y conceptual importantísimo. En una reunión que tuve con muchos ingenieros de Petroecuador, yo les pregunté, ¿y en qué negocio están ustedes, señores? Me respondieron todos, uno por uno: estamos en el negocio de producir petróleo. Ah, le digo, yo pienso que no. ¿Por qué? No, sí estamos. Ah, ok, ustedes están en el negocio de producir petróleo. Yo pienso que ustedes deben estar en el negocio de generar ingresos para el Estado a través de la producción de petróleo. Entonces usted ve por eso que el Estado produce petróleo y produce combustibles sin importar lo que cueste o cuánto se desperdicie. Por eso ilustro yo la maquinaria, la ecuación energética ecuatoriana para transformar energía en trabajo en este mamotreto extremadamente ineficiente. Transición energética, pero transición energética es transición, no salto al vacío, pues. Transición energética no es cerrar ITT y decir que vamos a tener buses eléctricos cuando tenemos un país donde hay estiaje y de repente hay apagones. No, pues transición es un puente, es un camino en donde el cambio de actitud del país y la incorporación de energéticos menos agresivos con el entorno, ¿verdad?, van tomando lugar y reemplazando a combustibles muchísimo más agresivos como son el petróleo, el crudo, ¿verdad?, a cambio de otros de menos impacto ambiental. Pero ¿cómo podemos hablar de transición energética cuando somos adictos por los subsidios al consumo indiscriminado de hidrocarburos, pues? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hemos logrado es matar la producción de petróleo e incrementar la importación de combustibles. Ecuador genera energía eléctrica con los combustibles indebidos que no tiene, principalmente con diésel y con crudo en el oriente. Utiliza muy poco gas. Entonces, incorporen más gas. Los señores taxistas, yo no quiero que me dé una excepción. No te voy a dar una excepción, te voy a dar una alternativa. ¿Y la alternativa cuál es? Vamos a hacer que ustedes utilicen gas natural en sus vehículos. ¿Y cómo se hace eso? Vayan a Ancón, que hace aproximadamente 13 años yo monté la primera estación de gas natural vehicular. Vayan a Argentina a aprender, vayan a Colombia a aprender y vayan a Perú a aprender. Y eso no aprendemos, otras cosas sí. Entonces la solución está aquí y nos pasamos cantando pasillos y lamentándonos.
cuando la solución está ahí. Transición energética, transición, no saltos al vacío irresponsables como fue lo del ITT. Augusto de la Torre, bueno, al igual que este tema de los subsidios que seguimos hablando, yo quisiera conectar nomás, lo hemos hecho periódicamente y seguiremos haciéndolo. Como hoy citaba Alberto Dajig, el tema de subsidios, el tema del seguro social, el no afrontar oportunamente complica aún más la situación de sectores, como en este caso el manejo de los derivados del petróleo, o como en el caso del seguro social, pensiones o el fondo de salud. Simplemente cuando el Ecuador asume su responsabilidad y enfrenta estos grandes temas, no solo enfrenta, sino los afronta y los resuelve. Mire, si me permite, quisiera hacer una acotación adicional a las formidables reflexiones de Boris sobre la transición energética. Yo creo que se necesita mucho más incorporación de opiniones como las de Boris, porque el país necesita tener un claro plan bien diseñado de transición energética. Y me parece que en ese plan necesitamos involucrarlos a los ambientalistas, y quisiera yo jalarles las orejas ahora, porque estos ambientalistas están muy preocupados de lo que pasa con el pajarito en el oriente, pero parecen ser que son ciegos a esta realidad de que tenemos 3.000 a 4.000 millones de dólares por año subsidiando la contaminación ambiental por el uso de muy malos combustibles que son muy dañinos, en un país en el que deberíamos estar transitando al uso de combustibles menos dañinos. Entonces me parece fundamental añadir a lo que Boris dijo esta idea de que les veo perdidos a los ambientalistas, y son numerosos en el Ecuador. Me gustaría verles incorporados en esta cruzada para eliminar el subsidio al uso de combustibles fósiles de muy mala calidad. El segundo punto que usted mencionó es cierto, o sea, si tenemos dos epicentros de tensión y de presión en el proceso fiscal, que son de primer orden, creo que los dos son el subsidio a los combustibles, en el cual desperdiciamos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por año, y la bancarrota del sistema de seguridad social, en el cual se necesitaría un subsidio de equivalente de más o menos 4.000 millones por año para cubrir todos los huecos de caja que hay en el sistema de invalidez, vejez y muerte, en el sistema de pensiones de la policía, en el sistema de pensiones de los militares y en el sistema de salud del IES. Ahí tenemos una bomba de tiempo. Y ahí estamos experimentando una transición histórica fundamental. Hasta hace 2 años, el sistema de seguridad social era superavitario y por tanto estaba en capacidad de financiarle al gobierno. Y lo hacía comprando bonos del gobierno porque le sobraba dinero. Después de pagar sus prestaciones sociales, le sobraba dinero. Desde hace 2 años ya no es superavitario y el déficit se está volviendo explosivamente grande. De manera que ya no le puede financiar algo al gobierno, y ahora es un lastre que cada vez va a ser más pesado para el proceso de las finanzas públicas. Entonces tenemos dos grandes epicentros, dos huecos negros en el presupuesto que me parece que son los de primer orden. El problema de los subsidios a los precios de los combustibles y la bancarrota del sistema de seguridad social. Los dos vamos a tener que enfrentarlos, con o sin Fondo Monetario. Y eso me parece que es parte de la discusión nacional. Bien, una nueva campanada que nos han dado esta mañana para asumir con responsabilidad interna, más allá de lo que señale el Fondo Monetario Internacional, asumir una responsabilidad, y más allá de los procesos político-electorales, sino de responsabilidad con el Ecuador. Muchas gracias por el aporte al economista Alberto Dajig, al economista Augusto de la Torre y al ingeniero Boris Abad, por ilustrarnos en un tema en el que debemos seguir haciendo conciencia sobre esto. Buen día. Bien,
con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Solo darles una información de hace pocos minutos. La fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar, llegó a la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia en el 8º piso, en donde se cumplirá en estos minutos el testimonio anticipado de Mayra Salazar y Daniel Salcedo en el caso Purga. Veamos cuánto aportan para seguir destapando esta corrupción que carcome a la sociedad ecuatoriana. Este es el caso Purga que se lleva adelante. Cerramos la jornada de entrevistas y debates. Le recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz inicio de mes de junio. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour. ¿Y quesos kiosco?